Ya, bueno, bienvenido entonces. Hoy día vamos a echar un vistazo a algunos productos de la marca en Richard, principalmente los que vienen llegando de la nueva importación, ¿ya? Vamos a partir hablando un poco de lo que es esta marca. Entonces, Richard es una marca india de, que ya lleva más de 30 años en el mercado, ¿ya? Se especializa en equipos de medición y control y almacenamiento de datos. Los equipos que principalmente fabrican son analizadores de red, equipos de medida como amperímetros, voltímetros, oceanofímetros, también tienen equipos de medición portátiles, ¿cierto? Como multímetros, amperímetros, data logger. Y también tienen equipos de control, relés de control, relés de protección, los clásicos de protección de motores, sobre bajo voltaje. Y bueno, y lo que nosotros traemos de Richard es justamente eso. Traemos un poco de cada uno de la línea de productos que ellos tienen. Entonces, justamente vamos a partir con analizadores de red, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en analizadores de red? Vamos a partir con este modelo, ¿ya? Que es el modelo avanzado de analizador de red. Se llama avanzado porque, bueno, por la cantidad de parámetros que tiene, pero principalmente la ventaja que tiene este equipo es que este viene con data logger, ¿ya? Es algo que se está utilizando mucho ahora, por el mismo tema de análisis de consumo, ¿cierto? Eh, por, por la nueva normativa que está exigiendo a algunos tipos de empresas que tienen que enviar anualmente registro de sus consumos, eh, o para simplemente análisis de calidad de energía, se utilizan estos equipos con almacenamiento, ¿ya? Y en el mercado son pocos, principalmente a este precio, ¿ya? Entonces, este equipo tiene un almacenamiento interno que tiene una memoria interna, o sea, tiene una memoria fija. Me refiero a fija a que no se puede ampliar con algún equipo como, por ejemplo, no sé, con una tarjeta de memoria externa, una mini SD, no se puede ampliar la memoria. La memoria es fija, pero sí alcanza para muchos datos, ¿ya? Eh, Esa cantidad de datos depende de la cantidad de parámetros que nosotros queremos guardar, ¿ya? Porque, por ejemplo, si este equipo tiene una cierta cantidad de parámetros, si nosotros queremos almacenar todos esos datos y queremos tomar muestras de parámetros eléctricos cada 5 segundos, obviamente el espacio va a ser mucho menos que si quisiéramos tomar 10 parámetros, ¿ya? O 5 parámetros, los 5 principales parámetros de una instalación, y tomar muestras cada un minuto, ¿ya? Entonces, dependiendo de la cantidad de muestras y de los parámetros que nosotros queramos almacenar, tenemos la cantidad de tiempo de almacenamiento que se puede tener, ¿ya? Eso es calculable, ¿ya? En el catálogo, en el manual del equipo, sale más o menos cómo hacer un cálculo aproximado de cuántas horas de almacenamiento se puede tener, ¿ya? Pero en el caso que alguien le pregunte cuánto se puede almacenar, la respuesta es dependiendo de lo que usted quiera almacenar. Mientras más parámetros quiera abarcar y los muestreos sean más seguidos, el espacio será reducido, ¿ya? Para efectos de análisis de circuitos eléctricos, de instalación eléctrica, no es necesario que las muestras sean cada 5 segundos, ¿ya? Porque las cargas no varían tanto, a menos que por proceso sea así, ¿ya? Pero todo eso es ajustable, ¿ya? Pero lo importante de esto entonces es que este tiene un sistema de almacenamiento interno y ese almacenamiento se puede rescatar, que es lo valioso de este equipo, ¿ya? Hay dos formas de rescatarlo, hay dos modelos de equipo. Uno que es con extracción USB y otro que es con extracción Ethernet, ¿ya? En este caso Ethernet. En esta importación no se trajeron con USB, sino que trajeron solamente con Ethernet. Y no es que uno le ponga un pendrive al USB y almacene el pendrive, sino que
tiene un puerto USB en donde se conecta un cable mini USB y este se conecta a un computador, ¿ya? Y para descargar los datos se descarga un software desde la página oficial de RichHub, que es un software gratuito, y con ese software se puede monitorear en tiempo real los parámetros y también se puede programar el equipo y lo más importante es que se pueden descargar esa base de datos que almacenó y se descarga en un formato Excel. Uno le pone descargar el archivo, lo descarga en Excel y ya teniendo el Excel nosotros podemos hacer cualquier cosa. Y ahí nosotros podemos graficar, ¿cierto? Bueno, hacer gestión de datos, pasarlo a un SQL. Podemos hacer muchas cosas con esos datos almacenados, ¿ya? Que se rescatan. En este caso, los que vienen en camino son comunicación Ethernet. Eh, Aquí hay una pregunta que siempre nos hacen, bueno, lo primero es que si tenemos un equipo con almacenamiento, sí, este equipo tiene almacenamiento. ¿Cuánto tiempo almacena? Otra pregunta, depende de lo que quieran almacenar. Mientras más datos, mientras más se quedan muestras, es menos tiempo de almacenamiento, ¿ya? Otra pregunta que hacen siempre, ¿tenemos algo con Ethernet? Sí, este tiene Ethernet. Pero lo que siempre busca el cliente es un equipo que se pueda conectar a Internet y ellos puedan verlo de cualquier parte al tiro, así simplemente, ¿cierto? Abriendo un web server y viendo los datos. No, este no hace eso, ¿ya? El Ethernet que tiene es para comunicación Modbus sobre Ethernet, ¿ya? Eso quiere decir que los datos se pueden solicitar, verlos o se pueden escribir, pero a través de un software que tenga el protocolo de comunicación Modbus, ¿ya? Y eso se puede transmitir sobre Ethernet. Pero lamentablemente Richard no tiene un software gratuito que haga eso. Hay un software de pago que es donde tú puedes realizar todas esas cosas, pero ese dato de precio no lo tenemos, porque eso hay que consultárselo directo a ellos. No es un software gratuito, ¿ya? Entonces, este equipo se puede comunicar por Ethernet, sí, pero sobre Modbus. Así que el cliente que lo necesite, y que es lo que la mayoría lo hace, ¿eh? Ellos tienen un software que lo generan ellos tienen un software propio que es para comunicación con Modbus. En el manual del equipo vienen todos los códigos Modbus para este equipo, ¿ya? En donde, no sé, pues aparece un, ¿cómo se llama? Un código, un frame que es para pedir voltaje, otro que es para corriente, y así se comunica. Uno hace el programa, hace un frame, lo envía, ¿cierto? Y este le responde con un valor y uno con su programa tiene que interpretarlo, ¿ya? Entonces, en resumen, tiene comunicación, pero no tenemos ningún software gratuito donde se pueda ver esa información. Eso es a cuenta del cliente, ¿ya? Y lo único que teníamos antes, que era un modelo ABB que era con Ethernet y venía con un web server. Eso quiere decir que uno colocaba una dirección IP y podía mirar solamente los datos en tiempo real y programar, pero no podía rescatarlo, ¿ya? Pero ese equipo no lo tenemos ya. Eso entonces con relación a este equipo, ¿ya? Este es el LM1360, así lo pueden encontrar en el buscador. Este que está acá es uno similar, este es el LM1340, pero este es un analizador básico, ¿ya? O sea, no básico, sino que tiene las mismas características de este, pero no tiene comunicación, ni tampoco tiene almacenamiento. Pero sí, el tamaño es el mismo, sí se pueden ver la misma cantidad de parámetros, sí también tiene pantalla retroiluminada, como ven aquí la pantalla de fondo se ilumina y se puede visualizar perfectamente bajo cualquier condición de luz, pero no tiene ni almacenamiento ni comunicación. Pero sí se le puede agregar una tarjetita externa que tenemos, en donde esta tarjeta se pone por la parte trasera y tenemos comunicación, en este caso, RS405, ¿ya? Con Modbus. Pero no con Ethernet, es solamente Modbus, con el par de cables. Otro también que tenemos es este modelo analizador, pero esto ya viene siendo como un bus, ¿ya? Pero no es tanto un bus porque este es mi energía. Entonces, esto es un medidor de energía más que nada.
donde podemos ver los parámetros de voltaje, corriente y energía. Y también podemos ver el THD. O sea, en el fondo es un analizador, pero más básico. Y la característica también es que es montaje a real DIN. Estos dos de acá son montaje a placa, a cobre equipo, ¿cierto? O a la puerta, como quieren llamarlo, segunda puerta. Y este es montaje a real DIN. Entonces, este va en la parte de adentro del tablero. Y ya viene con comunicación Modbus. Tenemos también este otro tipo de equipos de medición que están dentro de la familia de los analizadores, pero son más simples, por eso se llaman BAF, porque lo que realizan es hacen una medición de voltaje, corriente y frecuencia, por eso se llaman BAF. ¿Ya? Voltaje, ampere y frecuencia. Entonces son, como dije, están dentro de la familia de los analizadores, pero cumplen la función de mostrar los principales parámetros eléctricos, ¿no? ¿Ya? Y estos equipos, lo importante es que estos cumplen con la normativa chilena actual, ¿ya? Con los RIC, que se exige en tableros sobre 100 amperes que el gabinete tiene que tener un equipo de medida en donde se puedan visualizar los parámetros básicos eléctricos, ¿ya? Que son justamente voltaje, corriente y frecuencia. Entonces, la gracia es que estos equipos son más baratos que un analizador normal, por supuesto, porque tiene lo básico, pero con esto ya se cumple con normativa. ¿Ya? Entonces, eh, tiene que tener ojo cuando algún cliente va a comprar un automático, ¿cierto? Un interruptor de caja moldeada sobre 100 amperes, hay que ofrecer al tiro un equipo BAF, ¿ya? Porque seguramente van a necesitar en su tablero, porque por normativa le exigen. Y ustedes ahí pueden también recordarles que por normativa deberían tener un equipo de medida por lo menos de parámetros básicos, puede ser este o puede ser un analizador, pero hay clientes que un analizador es demasiado porque tiene, tiene más parámetros como por ejemplo THD u otras cosas así, ¿cierto? Cosenofímetro, que tal vez no interesan o puedan enredar al operador, entonces simplemente un BAF les sirve. Y tenemos estos tres formatos en esta marca, que es el formato 96 por 96, con pantalla LED, ¿cierto? De 7 segmentos, en donde también se puede visualizar súper bien, en donde se puede ver eh, los datos, ¿cierto? Los voltajes de las tres fases, entre línea y línea, y tres fases con respecto a neutro. ¿Ya? Este formato, bueno, este grande se tiene que utilizar con transformador de corriente. Al igual que los otros anteriores, se tienen que usar con transformadores de corriente. Vamos a explicar un rato más qué es un transformador de corriente y cómo se utiliza, ¿ya? Este de aquí es un formato más pequeñito y este es para medición monofásica. Si necesitamos ver una medición monofásica, tenemos este equipo y este tiene las características que es directo. O sea, si se fijan acá atrás, no sé si se alcanza a ver, tiene como una perforación y es el transformador que viene incluido. Entonces, el cable, la fase, pasa por aquí y no necesita un transformador aparte. Pero tenemos medición hasta 60 amperes nomás, que para una instalación monofásica está más que bien. ¿Ya? Entonces, si alguien quiere tener un medidor BAF monofásico, está esta opción. Y la medida es 48 por 48. En el mismo formato, pero para trifásico, tenemos este modelo que está acá, ¿ya? Que de las mismas medidas, pero este es para trifásico y por ser trifásico también, por supuesto, necesita un transformador trifásico. Y este equipito no funciona con cualquier transformador. ¿Ya? Funciona solamente con este transformador trifásico que está acá, que después vamos a ver el modelo, vamos a ver un poco más en detalle. Pero la característica de este es que este tiene una relación del secundario a 5, ¿ya? Vamos a explicar después a qué se refiere eso, pero entonces es esa relación, o sea, disculpa, a 100 miliamperes, ¿ya? 60 a 100 miliamperes, por ejemplo, ¿ya? Ahí dice, 100 miliamperes. Entonces, estos transformadores no se pueden ocupar para otros tipos de analizadores que lo tengan seleccionable ese secundario. Y tienen conexión de cable con el conector RJ12, que es el que ustedes ven generalmente en los cables del teléfono, que es como un cable red chiquitito. ¿Ya? Ese es un conector RJ12. Entonces, este equipo viene con el cable ya listo, armado, y no tienen que estar pelando el cable, conectando los terminales y acá, ¿cierto? Simplemente lo conectan como un teléfono a un extremo y al otro extremo acá y ya tienen su analizador conectado. Otro equipo de medición
es el cosenofímetro. El cosenofímetro se utiliza para medir el coseno de phi, o en otras palabras, el factor de potencia. Que el factor de potencia es, básicamente, es a ver, como lo expliqué antes, las compañías eléctricas entregan para consumo una cierta cantidad de kilovolt-amperes, ¿ya? Energía para consumir. Ahora, por proceso, las empresas o industrias, ¿cierto?, tienen equipos que producen, en el fondo, que esa energía total que entrega la compañía no se consuma por completo, ¿ya? Por ejemplo, si una empresa tiene contratado, no sé, pues 100 kilovolt-amperes, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? La distribuidora no va a entregar esos 100 kilovolt-amperes, pero mi empresa va a consumir menos, ¿ya? De esos 100 kilovolt-amperes. Entonces, esa energía que se está perdiendo, como la energía no se pierde, sino que se transforma más que nada, ¿ya? Entonces se va a transformar en calor, ¿ya? Entonces no se están consumiendo efectivamente para uso los 100 kiloamperes, sino que menos. Y el resto se transforma en calor. Entonces, por eso, bueno, y equipos como variables de frecuencia, ¿cierto? Iluminación LED, son los que producen ese efecto en instalaciones trifásicas principalmente, ¿ya? El factor de potencia se cobra en instalaciones trifásicas. Entonces la compañía nos dice, oiga, pero yo estoy invirtiendo en entregarle a usted esa potencia, porque yo dimensiono mis cables, ¿cierto?, para que transmitan esa potencia, yo contrato brigadas para que vayan a arreglar cuando hay problemas, y usted no está consumiendo lo que yo le estoy entregando totalmente, y el resto lo está desperdiciando, ¿cierto?, en forma de calor. Entonces yo a usted le voy a cobrar una multa por toda esa energía que usted está desperdiciando, ¿ya? Y eso es lo que se llama el cobro por factor de potencia, ¿ya? Entonces esas multas son altas esas multas, ¿ya? Tiene que ver hay un límite, hay un margen, ¿cierto?, que es por normativa, y bajo ese margen de factor de potencia, de coseno phi, se cobra por cada décima que baja de ese margen, se cobra una multa, ¿ya? Entonces, para evitar esa multa, hay que corregir el factor de potencia, y una forma de monitorear el factor de potencia es con un cosenofímetro. Toda esa vuelta que nos dimos fue para que se use el cosenofímetro. Entonces, con el cosenofímetro nosotros podemos mirar cuál es el factor de potencia que tenemos en nuestra instalación, ¿ya? Y si está más bajo de lo que la normativa exige, hay que corregirlo, ¿ya? Y para corregirlo se utilizan los bancos de condensadores. El banco de condensador, eh, como bien dije recién, lo que hace es que corrige esa pérdida, ¿cierto? Y eleva a los valores que exige la normativa, ¿ya? Pero es un tema que vamos a hablar después en otra capacitación sobre bancos condensadores, ¿ya? Vamos a explicar cómo funcionan y cuáles son los componentes que se utilizan. Entonces, para eso se ocupan cosenofímetros, por eso es importante que las empresas tengan cosenofímetros, ¿ya?, en los tableros. Otro tipo de medida que también tenemos, estos ya también quedan en bodega, quedan varios, son amperímetros, que los amperímetros se utilizan, como el nombre lo dice, para medir corriente, ¿ya? Los amperímetros van de la mano con transformadores de corriente. Hay amperímetros directos e indirectos. Los directos son los que no utilizan transformadores de corriente, porque internamente ya tienen un ajuste para esa medida, entonces, pero son de escala fija. Por ejemplo, un amperímetro análogo directo de 25 amperes quiere decir que puede medir hasta 25 amperes, ¿ya? Si necesitamos medir más de eso, o si la instalación se amplía para más corriente, ese no nos va a servir, porque lo máximo que va a haber va a 25 amperes. Si hay más consumo, va a estar pegado al tope, ¿ya? Entonces, en ese caso, si necesitamos medir otro tipo de corriente o variable, ¿ya? Podemos ocupar un transformador o sea, un amperímetro que sea indirecto, y el amperímetro indirecto es el que no tiene, es el que ustedes han visto por ahí, que tiene la caja, pero sin la escala por dentro, tiene la caja vacía. Entonces, uno selecciona qué escala va a ocupar, por ejemplo, una escala de 100 amperes, y tiene que comprarle en ese caso transformadores de 100 amperes para poder medirlo, ¿ya? Para poder llegar a esos valores de escala. Los voltímetros,
como el nombre lo dice, esto mide en voltaje. Aquí no se necesita transformador de corriente porque el voltímetro se mide, el voltaje se mide directo a los terminales. No como en la corriente, que hay que tener un transformador como esos amperímetros, ¿cierto?, de tenaza que vemos en Unity, ¿ya? Hay que colocarlo para ver cuál es el flujo de corriente que pasa con un transformador en corriente. En el voltaje no, el voltaje se mide directo. Entonces tenemos voltímetro, en este caso tenemos un modelo Richard, que es bien útil porque tiene acá arriba un potenciómetro que vamos a seleccionar qué voltaje queremos medir, ¿ya? El voltaje entre fase o el voltaje entre fase y neutro. Así como tenemos estos equipos en análogos, por supuesto también lo tenemos en digitales, ¿ya? Y los digitales se están vendiendo mucho más, y se nota por el stock que está quedando de los análogos, se está vendiendo mucho más que los análogos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la otra vez nos preguntamos por qué hay tanto análogo y revisando nos dimos cuenta que si tú tienes una interacción trifásica, tienes que comprar 3 amperímetros análogos, ¿cierto? Y por precio sale más a cuenta, porque sale un poco más caro, tener un amperímetro digital que un amperímetro, que 3 análogos, ¿ya? Y obviamente te evitas hacer 3 carados, ¿cierto? Te evitas cablear estos 3, bueno, el cableado no es tanta diferencia, pero sí es mucho más útil por el tema de que este es digital, ¿ya? Entonces se puede ver, eh, aunque tenga un puro parámetro para visualizar, con los botones aquí al lado tú vas seleccionando qué corriente vas viendo, ¿ya? Si la corriente 1, la 2 o la 3. Y se puede utilizar tanto para una como para 3 fases. Ya, delante habla de la necesidad de utilizar transformadores de corriente para los equipos de medición, ¿cierto? Y como dije reciencito, el transformador de corriente se utiliza para medir corriente porque la corriente no se puede medir directamente, ¿cierto? No sé si han visto, los que han ocupado multímetros saben, ¿cierto?, que para medir voltaje se mide con los terminales directamente a los bornes, ¿cierto?, a la fase y al neutro. Y ahí podemos ver cuánto voltaje es presente. Pero en el caso de la corriente, no. La corriente tenemos que tener una carga, ¿ya? Y una carga se refiere a cualquier equipo que se enchufa a la red eléctrica, ¿cierto? Una tele, un refrigerador, cualquier cosa que se conecte, está generando consumo. Cuando se conecta esa carga, se produce el flujo de electrones, ¿cierto? Entonces hay corriente eléctrica, ¿ya? Y para medir esa corriente eléctrica hay que tener estos transformadores, que el modo de uso es que el cable se pasa por acá adentro del transformador, ¿ya? Y el transformador internamente, ¿cierto? Hay un campo eléctrico, o sea que hay una bobina, genera un campo eléctrico y hace la transformación del consumo de la corriente que pasa por aquí a un valor más pequeño, ¿ya? Que en este caso, como se muestra aquí, son 5 amperes, ¿ya? ¿Y por qué hace eso? Porque lo que hace es que transforma esa misma medición, por ejemplo, de 0 a 50 amperes, la baja a 0 a 5 amperes, ¿ya? Y esto lo hace porque baja esa corriente alta a valores seguros de corriente, ¿ya? 5 amperes, por supuesto, por ejemplo, en este caso, 1600 amperes que estén conectados al terminal del amperímetro, ¿cierto? O del ionizador de red, es muy peligroso, tanto para el equipo, ¿cierto? Que están llegando 1500 amperes directo, tanto como para el operador, para el que tiene que conectar ese cable, ¿ya? Entonces, por eso se ocupa esto que baja esa corriente a valores que son un poco más seguros, ¿ya? Hay transformadores que son con relación a 5 y otros que son con relación a 1, ¿ya? Depende de la marca. Por eso mismo, entonces, los analizadores de red y los equipos de medida digital en general se puede cambiar esa relación del secundario. El secundario se refiere a la salida que tiene. ¿Ya? Entonces, se puede cambiar a, a un transformador de 50 a 1 como a un transformador de 50 a 5. Pero nosotros principalmente tenemos puros transformadores de A5, a excepción de ese Richard que mencioné antes, que va un rato más, que la relación del secundario es a 100 miliamperes. Pero eso es porque su equipo de medida dedicado es para esa corriente, ¿ya? Y como ven, en este caso tenemos de núcleo cerrado, que el núcleo cerrado quiere decir que para colocar el cable hay que desconectarlo y hacerlo pasar por aquí, ¿ya? O hacerlo pasar antes de conectarlo. Y tenemos de corriente desde 5, o sea, desde 50 amperes hasta 1600 amperes en este formato. Tenemos también este otro formato que, como pueden ver, es para corrientes más altas, de 60
desde 60 amperes hasta 3000 amperes. ¿Y por qué? Porque este está hecho especialmente para utilizarse con barras, ¿ya? Mm, El modelo busbar. Entonces, como estamos ocupando barras, por supuesto, con barras podemos llegar a corrientes más altas. Este está especialmente para ir instalado en la barra del repartidor, ¿ya? Y tenemos este equipo que es trifásico. Como el nombre lo dice, su característica principal es que en un puro equipo, en un puro código, tenemos los tres transformadores juntos. Se está vendiendo harto. Nosotros, por lo que entiendo, por lo que vi, somos los primeros que trajimos de este formato. ¿Ya? Ahora hay otras empresas que están trayendo también, pero es muy cómodo para gente de terreno, para cuando tienen que instalarlo. Los que han visto tableros eléctricos y han visto transformadores, ven que los transformadores están desparramados por todos lados, ¿cierto? En el tablero, no están las tres líneas seguidas. Esto permite mantener un orden, tanto agua abajo del interruptor principal, ¿cierto? Como para la llegada de los circuitos de abajo, porque esto va directo del tablero, entonces al tiro se aprovecha de organizar los cables para que pasen por acá. Y también son de núcleo cerrado. Y aquí tenemos desde los 100 amperes hasta 800 amperes para medición. Y también todos con relación de secundario a 5 amperes. Y este es el que decía antes, que es el modelo especial para el equipo BAF, ¿cierto? Que tiene un conector RJ12. Me parece mucho que es el RJ12. Entonces, este viene con un cable ya armado, como un cable de teléfono, en donde se conecta un terminal acá y el otro se conecta al BAF, ¿ya? Tenemos solamente dos corrientes, hasta 60 y hasta 100 amperes, ¿ya? Son equipos chicos, pataderos chicos, entonces con este cumplimos con normativa de, no, eso de 100 amperes, pero patadero de 100 amperes se puede ocupar. Y como decía, las características que el secundario, el otro se acuerdan que era 60 a 5, por ejemplo, este es 60 a 100 miliamperes, porque el equipo de medida requiere eso. Entonces se utiliza solamente para este equipo de medida. Y así como tenemos transformadores de núcleo cerrado, también tenemos transformadores de núcleo partido. La ventaja de este es que, como ven, estos equipos se puede utilizar, por ejemplo, en una instalación que ya está hecha, en donde con un transformador de núcleo cerrado, para pasar el cable por dentro, habría ¿cierto? Que desconectar del automático general el cable y hacerlo pasar por el transformador. Ya, en este caso no es necesario. Como es de núcleo abierto, solamente nosotros podemos abrir acá, ¿cierto? Pasa el cable y cerramos. Y no tenemos que desconectar nada, ¿ya? Entonces la instalación es mucho más rápida y también mucho más segura, porque no hay que estar desconectando los cables, que ya los cables están apretados, ¿cierto? Con cierto torque. En el caso de conectar un núcleo cerrado, habría que abrirlo. Puede que no queden los cables bien apretados. Entonces evitamos todos esos problemas y posibles fallas con un transformador de núcleo abierto. En este formato, en este modelo, el Split CT, tenemos, tenemos desde 150, aquí tenemos de relación a 1, estos son relación a 1, 150, 200 a 1 amper en secundario y de 250 a 500 amperes, ¿ya? A 5. Entonces, en este caso, si vamos a utilizar relación a 1, en el analizador de red o el amperímetro, tenemos que cuando se programa hay que ponerle que el secundario de nuestro transformador va a ser a 5 o a 1, porque si no va a tener mediciones erróneas. Eso hay que tenerlo claro. Y para corrientes más altas, como ven aquí, desde 100 hasta 3000 amperes, tenemos este formato, que también es núcleo abierto. Entonces, claro, para instalaciones grandotas, donde es muy complicado desconectar ese tremendo cable que sale del general, ocupamos este equipo. Otro equipo de medida, así como tenemos voltímetros digitales, también tenemos, o sea, amperímetros digitales, también tenemos voltímetros digitales, en donde aquí podemos ver las tres fases, ¿ya? Tiene formato de 96 por 96, entonces aquí nosotros podemos ver las tres fases. Se ven de una, el voltaje entre fase o entre fase neutro, pero con el botoncito vamos viendo qué medida estamos viendo, ¿ya? ¿Qué fase 1, fase 2, fase 1, fase 3, y así.
También tenemos un medidor de energía en continua que es bidireccional. Y este también tiene data logger, ¿ya? Entonces, al igual que el M360, también este almacena internamente y también de la misma forma con un cable, ¿cierto? Y con un software gratuito se pueden descargar los datos, ¿ya? Tiene comunicación Modbus y puede ser realizar mediciones hasta 1000 volts en continuo. Otro tipo de medida que también tenemos es estos remarcadores, que ustedes seguramente ya lo han visto o lo han vendido en la marca Chin. Son muy similares, ¿ya? Tienen como el mismo formato, también la Real-DIN, tienen pantalla retroiluminada. No recuerdo si el Chin tiene pantalla retroiluminada, pero me parece que sí, ¿ya? Estos también son de medición directa. O sea, tenemos en monofásico, que podemos medir hasta 100 amperes, o sea, hasta 45 amperes, en monofásico hasta 100 amperes y en trifásico, 3 polos más neutros hasta 100 amperes. O sea, podemos medir el voltaje entre las fases y voltaje entre fase y neutro, ¿ya? Esto, por ser directo, se conectan, tal como dice el nombre, directamente, no requiere un transformador de corriente, pero sí tenemos la limitancia de las corrientes. Tiene medición bidireccional, lo que significa que podemos utilizarlo, por ejemplo, para un sistema fotovoltaico, en donde tenemos que medir lo que inyecta y lo que genera, ¿cierto?, nuestra instalación. Aparte también de las mediciones clásicas, puede medir energía activa, energía, o sea, reactiva y aparente, ¿cierto? Voltaje, corriente, frecuencia y potencia activa, reactiva, aparente. Y también mide factor de potencia. Tiene pantalla LCD retroiluminada, igual que los LM, ¿cierto? Y tiene montaje a Real-D. Otro equipo de protección que tenemos es este RCB. Aquí voy a explicar un poquito qué funciona, porque también hay varias preguntas sobre los RCB. El RCB es un interruptor diferencial, al igual que los NL1 de Chin, por ejemplo. También son protectores diferenciales, ¿ya? Pero esos son para instalaciones normales, ¿cierto? Corriente fija, y este es para instalaciones industriales, para corrientes más altas, ¿ya? Entonces, el funcionamiento es igual que un interruptor diferencial. Este lo que hace es que está constantemente testeando el estado de la corriente, porque en un circuito la corriente que entra es la misma corriente que sale. Entonces, este está midiendo en los terminales de entrada y salida que la corriente que está entrando es la misma que está saliendo, ¿ya? Al igual que un diferencial, cuando hay una fuga, actúa inmediatamente, ¿ya? Y acá abajo tiene unos relés, que estos relés son para desactivar un contactor, ¿cierto? Para activar una para emergencia, para mandar una señal a un PLC. Y bueno, ¿cómo se produce una fuga a tierra? Es que, por ejemplo, si tenemos aquí la fase neutro, ¿cierto? Y por alguna razón la fase está conectada o el cable se peló y está haciendo masa con alguna parte metálica, ¿cierto? Y esa parte metálica hace que parte de la corriente se vaya a tierra. Entonces, eh, inmediatamente este detecta que hay una fuga de corriente hacia allá, aunque sea pequeña, ¿ya? Ajustable, la corriente que queremos, que puede ser hasta 30 amperes de fuga, ¿ya? Y él detecta que esa fuga está ocurriendo y porque la corriente que entró no es la misma que salió. Y él activa su relé de salida y ahí activamos lo que queramos desenergizar, ¿ya? Para hacer esa medición, este requiere ocupar obviamente, unos transformadores de corriente, unos toroides, ¿ya? Pero estos no son como los transformadores de corriente que ocupamos en los amperímetros, ¿ya? Porque estos no miden, no, no están midiendo la relación, ¿cierto? No están midiendo corriente, sino que están midiendo la fuga que está pasando, ¿ya? Entonces, por eso es que se ocupa uno solo. Y una pregunta también que hacen siempre es ¿hasta qué corriente mide? Y la respuesta ahí es hasta la corriente que permite que pasen los cables por acá, porque aquí se conectan todos los cables. Los 4 cables van acá, las 3 fases y el neutro. Por eso que hay distintas medidas. Para corrientes pequeñas, ¿cierto? Está este, que tiene una perforación más pequeña, ¿cierto? Entonces pasan 4 cables hasta cierto diámetro. Este más grande también, que permite pasar cables hasta otro diámetro, y este más grandote, ¿ya? Entonces, ahí el cliente tiene que ver qué corriente tiene, qué alimentadores está ocupando, qué cable está ocupando, y tiene que ver si entran por acá. Nosotros no podemos decirle
qué corriente va a medir, porque depende de qué cable esté ocupando. Capaz que tenga su sistema sobredimensionado y esté ocupando unos cables que son demasiado grandes para la corriente que quiere medir. Entonces, tal vez diga, no sé, pues 50 amperes y tenga unos cables muy grandes que tal vez para 50 amperes le sirve este, pero por la medida de los cables va a tener que ocupar este o este de acá, ¿cierto? Entonces, por eso el cliente tiene que ver qué medida de cables tiene y ahí tiene que ver si entra por la perforación que tiene acá, que dice que aquí sale el diámetro de perforación. Entonces, por aquí pasan los 4 cables y se conectan acá y este, en base a eso, realiza la medición, ¿ya? Y, como decía, las corrientes son programables, la corriente de fuga. ¿Una pregunta o un comentario? No sé, no alcanzo a ver. Dígamelo. Soy yo. ¿Ya? Sí, Don Juan. bueno, eso, además de que son, tú dijiste de pasar 4 cables, pero también son compatibles con sistemas sin neutro o incluso también con sistemas monofásicos. Ya, ¿Ya? perfecto. Por ejemplo, para instalaciones de motores en que muchas veces no hay neutro, también sirve. Ya. ¿Ya? Perfecto. Claro, eso quiere decir que soluciona el problema de los diferenciales de cuatro polos, ¿cierto? Que son polos más neutros para el tema de los motores. ¿Ya? Porque por normativa los motores también tienen que tener un diferencial, ¿ya? Y en el mercado son pocos los diferenciales. Por ejemplo, los que tenemos nosotros no tienen esa opción de que se mida el test con el diferencial. Acá no sé cuál tiene para medir test, ¿o no? Eso no he fijado. ¿Para medir qué? Test. Tienen botón de test. Ah, sí, sí, tiene un botón de test. Tiene dos Claro, botones, test y y ahí, reset. claro. Y ese test funciona con 3 fases, ¿no es cierto? Sí, pues, sí. Ya, perfecto, claro. Entonces, como ven, ahí se soluciona ese problema porque, bueno, pasa harto, me han preguntado varias veces, que, como dije, por normativa, los motores también tienen que tener un relé diferencial, ¿ya? Y el gran problema, bueno, y por normativa también se exige que ese diferencial se pruebe cuando se realizan las pruebas de informe inicial, ¿cierto? Por normativa tiene que probarse el botón de test, que sirve. Entonces, el problema con los motores es que internamente los relés diferencial están diseñados para que el botón de test eh, testee entre fase y neutro, porque ahí es donde se realiza la fuga en ese tipo de instalaciones, ¿cierto? La fuga o sea, la, la medición de fuga con respecto al neutro. Y los motores, como no tienen neutro, el botón de test no funciona, ¿ya? Porque no se fuga por ahí. Pero cuando no tiene neutro, igual se fuga por la fase, ¿ya? Entonces, hay algunos modelos de diferenciales que he visto en otras marcas, que no voy a nombrarlas, que son competencias, que tienen esa opción, ¿ya? Es un modelo especial de diferencial que el test se mide con respecto a fases, que son para motores. Pero nosotros tenemos este diseño que con ese se soluciona, ¿ya? Entonces, si alguien le está pidiendo un diferencial para conectarlo con un motor, ¿ya? Esta es la solución. Entonces, como dice Juan, se puede colocar desde 2, 3 y 4 cables y siempre el botón de test va a funcionar, ¿ya? Una buena solución para esos casos. Y cumplimos con normativa. Ya, ¿qué más? Hasta ahí de nuevo. Eso es todo. Se puede- me, me quedo corto siempre con con esta presentación. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Esta interpretación cuándo está llegando, Juan? ¿Cómo? Espérate, voy a dejar de grabar.